A ver. Primero identifico V menos y V más. Este V menos es el mismo que este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí digo, aquí está y más y menos. Este punto es el mismo, así que acá no va a haber una corriente, pues, ¿no? Porque esto es como si fuera un mismo punto. Pero acá sí hay IF, I1, I2, I4. Nómbrenlo de menos. ¿De acuerdo? Nómbrenlo de menos. Entonces, ¿cuál es más sencillo? Y más y menos. En realidad parecen muy similares, ¿no? Y más. En realidad los tres tienen tres corrientes. ¿De acuerdo? En realidad los tres tienen tres corrientes, así que es indistinto. Pero, ok, digamos que es y más. Quizás por la Tierra, ¿no? Quizás por la Tierra. Ok, con respecto a I más, yo le voy a decir que I2 más I4 más I más es igual a 0. I2, ¿cuánto es? V más menos V2 sobre R2 más V más menos 0 sobre R4. Lo estoy poniendo para que sepan nomás, ¿no? Y esto se convierte en 0. Entonces, más 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener V más sobre R2 menos V2 sobre R2 más V más sobre R4 es igual a 0. ¿Sí? Si factorizo V más, porque a mí me interesa calcular el V más, ¿de acuerdo? V más, ¿a qué sería igual? Sería V más sobre R2 ¿Más R4? sobre R2 más V más sobre R4, ¿no? Es igual a V2 sobre R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Tendría... No puedo sumar porque no son el mismo R. ¿De acuerdo? Entonces sería V más por 1, sería 1 sobre R2 más 1 sobre R4 es igual a V2 sobre R2. Y esto lo paso al otro lado, ¿no? Esto está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? O sea, esto en realidad sería R2 más R4 sobre R2 sobre R4, ¿no? ¿Sí? Es igual a V2 sobre R2. Entonces, V más, ¿a qué sería igual? Sería... Se van los R2, ¿no? ¿Sí? Entonces me queda V2 por R4 sobre R2 más R4. Ese es mi V más. ¿De acuerdo? Ese es mi V más. Aquí es más complicado porque estoy usando variables. ¿Ah? Cuando les dé valores, todo esto es número. ¿De acuerdo? Todo esto es un número. Entonces, vamos a analizar V menos. V menos, ¿cómo sería? I1 más IF más I menos es igual a 0, ¿no? Sabemos que esto es 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo V menos V1 sobre R1 más V menos VO sobre RF es igual a 0. Entonces lo mismo, ¿no? Tengo V menos sobre R1 menos V1 sobre R1 más V menos sobre RF menos VO sobre RF es igual a 0. Entonces en V menos voy a tener 1 sobre R1 más
1 sobre RF. Esto es igual a V1 sobre R1 más VO sobre RF. ¿Sí? Entonces yo podría decir de acá V menos por R1 más RF sobre R1 más RF es igual a RF por V1 más R1 por VO sobre R1 RF. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Abajo es R1 más RF en el paréntesis. Ah, esto es producto, ¿no? Producto. R1 RF. Así, ¿no? Entonces, esto y esto se va. Entonces, ¿qué me queda? QV menos es igual a RF por V1 más R1 por VO sobre R1 más RF. ¿Sí? Entonces, por tierra virtual, ¿yo qué voy a decir? Que V más es igual a V menos. Entonces, ¿qué digo? Que V2 sobre R4 sobre R2 más R4 es igual a RF por V1 más R1 por VO sobre R1 más RF. ¿Sí? ¿Estoy bien, muchachos? Esto es pura matemática, ¿no? Como les digo, cuando les dé valores va a ser mucho más sencillo, porque aquí estoy usando pura variable. Entonces, ¿quién me interesa? VO, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? VO sería ¿qué? V2 por R4 sobre R2 más R4, todo esto por R1 más RF, ¿sí? Y todo esto menos RF, RFV1, todo sobre R1, ¿no? Ese es mi VO. A esto donde debió llegar. ¿De acuerdo? A esto donde debió llegar. Entonces, Tengo fe que con la prensa. en los libros le dice que R1 es igual a RF y R2 es igual a Si no desde cero tengo que aprender. R4. Eso dicen los libros. No. R1. Los libros dicen que R1 es igual a R3, que sería, es igual a R2, y RF es igual a R4. RF es igual a R4. Eso dicen los libros. Que estas dos resistencias son iguales y que estas dos resistencias son iguales. ¿Ya? Esto es, como les digo, yo lo enseño de esta forma, muchachos, porque yo no les voy a poner nunca esto. ¿Ya? No se lo aprenden como una fórmula, porque ni siquiera es fórmula, pero para llegar a lo que dice el libro. Si lo que dice el libro es esto, vamos a mantener la de la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Sería V2, en vez de R4 sería RF, ¿no? Sobre R2 más RF. O sea, sobre R1 más RF. ¿Es igual a qué? A RF por V1 más R1 VO sobre R1 más RF. ¿De acuerdo? ¿Estoy bien? Si tengo esto, ¿qué pasa? Se van los denominadores. Con eso ya eliminé denominadores. Entonces, ¿qué voy a tener? Que VO es que V2 por RF menos V1 por RF sobre VO. ¿Estoy bien? Oh, perdón. Sobre R1.
¿Sí? Sobre R1. Entonces, VO, ¿a qué podría ser igual? A V2 menos V1. No, en todo caso, RF, ¿no? ¿A qué ser igual? RF sobre R1 por V2 menos V1. Y en los libros lo llaman restador por esto, pues, porque se resta el voltaje de la compuerta o de la entrada no inversora con la entrada inversora, con un factor de ganancia. Que es lo mismo que tenemos, ¿ah? Solamente que al hacer estas igualdades, en los libros obtienen esto. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Mucho más difícil porque todo es variable, ¿ah? Si yo le doy valores a las resistencias, todo se convierte en números. Es más, todo esto sería un número en función a V2, porque quizás V2 también es un valor. Todo esto sería un número en función a VO, o en quizá a V1 y VO, en el peor de los casos, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿ah? No cambia en nada la lógica. Yo necesito V más y V menos. ¿De acuerdo? Acá tengo I más, I menos, bueno, y C, y F, y R. El nombre es lo de menos. ¿Sí? El nombre es lo de menos. Entonces, ¿con cuál empezaría? Con I más. Con V más, ¿no? ¿Qué voy a decir? Que V más es 0. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad tengo que decir, no hay pues nodo, ¿no? V más es simplemente 0. Entonces en V menos, ¿qué voy a decir? IR más IC más I menos es igual a 0. Ahora, recuerden, en un condensador, ¿cuál es? Porque esto ya lo han visto en circuitos eléctricos, ¿no? Circuitos eléctricos 2. ¿Cuál es la corriente de un condensador? C, o sea, el valor del condensador por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Eso lo tienen que tener claro, ¿ah? Esa es la corriente del condensador. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? IR, ¿cuál sería? V menos VI sobre R más IC. ¿IC qué sería? V menos, bueno, en realidad es pues la derivada, ¿no? En realidad es esta. ¿Qué sería? C. ¿Por qué? Por la derivada del voltaje. ¿Cuál es el voltaje? V menos VO, ¿no? Porque ese es el voltaje de T más 0 igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo sería? Menos VI, porque es 0, sobre R más C, derivada de menos VO, ¿por qué? Esto es por tierra virtual, ¿no? El V menos vale 0. Ya me estoy obviando estos pasos, ¿ah? Ya estoy obviando estos pasos.
dt igual a 0. Entonces, yo voy a poner todo sobre C. ¿Ya? Yo voy a poner todo sobre C. No cambia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Menos VI RC más la derivada de menos VO de t igual a 0. ¿Estoy bien? ¿A mí quién me interesa? VO. VO está dentro de una derivada. ¿Cómo elimino la derivada? Con una integral, ¿no? Una integral a todo. ¿De acuerdo? Una integral a todo. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Integral de quién? De R y C, ¿qué son? Constantes. Entonces, se salen, ¿no? Al ser constantes. ¿De acuerdo? O bueno, vamos a hacerlo y luego hacemos ese paso. ¿Ya? No, está bien. 1 sobre RC, integral de menos VI, ¿no? Más, ¿qué sería? La integral de la derivada de VO de t, ¿qué va a ser? Más menos VO, ¿no? Es igual a 0. ¿Estoy bien? ¿Sí? Muchachos, ¿estoy bien? Entonces, ¿qué tengo? Que VO es que 1 sobre RC integral de menos VI. ¿De acuerdo? Ahora, esto puede ser DC, VI puede ser DC o VI puede ser AC, porque puede ser cualquiera. Puede ser un valor constante, puede ser un valor variable. Si fuera un valor constante VI, ¿qué tendría? Que VO es igual a ¿qué? A menos VI sobre RC de T, ¿no? ¿Sí? Con respecto a los valores de T. ¿Sí? Y acá, ¿qué tendría? VO es igual a ¿qué? A 1. Bueno, podría sacar incluso el negativo, ¿no? ¿Sí? Podría sacar incluso el negativo. Esto podría ser así, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Menos 1 sobre RC por la integral de 0 a t de quién? De VI de t, ¿no? Porque esa VI debería estar con respecto a quién. ¿Sí se acabó? ¿Vamos a entender? Muchachos, ¿vamos a entender? Ok. Cópienlo. Estamos haciendo una integral, ¿ah? Se supone que son expertos en eso. Si entra una señal cuadrada, un tiempo t, ¿qué debería salir? Una rampa, ¿no? Con el mismo tiempo t, ¿no? Se supone. Por eso estamos integrando, ¿no? Ok, si hay un circuito integrador, muchachos, ¿qué va a haber? Un circuito derivado. ¿Ah? Si hay un circuito integrador, también va a haber un circuito derivado. Aquí lo tenemos.
4,5. Ok, el derivador tiene la misma lógica, ¿ya? Presten atención, luego terminan de copiar y empiezan a analizar el que les voy a dejar. El derivador debería tener la misma lógica. O sea, ¿qué va a pasar? Debería tener una resistencia conectada a la entrada inversora, ¿ya? Si para integrar necesitaba un condensador, para derivar no voy a necesitar una bobina. ¿De acuerdo? Para derivar voy a necesitar una bobina. ¿Y cuál es la corriente de una bobina? 1 sobre L, la integral de 0 a T Ok, 1 sobre L, la integral de 0 a T voltaje. del voltaje, ¿no? La integral del voltaje. La corriente de la bobina es igual 1 sobre L, la integral del voltaje, ¿no? La integral del voltaje. ¿Ya? Pero esto no se aplica. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué creen que no se aplica este circuito? Los circuitos derivadores deberían ser de esta forma. Deberían ser. Pero no se aplica en la vida real. ¿Por qué? ¿Alguien? Cosas externas. ¿Cuál es el problema de acá? ¿Nadie, muchachos? Pero ya, El problema de acá es la bobina. Justamente la bobina. ¿Por qué? Porque las bobinas son robustas. Una bobina de pocos milihenrios o menos incluso ya ocupa un lugar considerable con respecto al resto del circuito. O sea, si ustedes agarran un integrado, un condensador, una resistencia, tiene un circuito muy chiquito. Si agarran una bobina, se convierte en un circuito grande. ¿Por qué? Por la bobina. ¿De acuerdo? Por la bobina. Entonces, no es funcional trabajar este circuito. Por lo menos de esta forma. Entonces, un arreglo que se hace es lo siguiente. Cambia con respecto al integrador la posición de la resistencia con el condensador. Tienen un funcionamiento similar. ¿De acuerdo? Entonces, el primero no se aplica por la funcionalidad. O sea, es muy robusto ese circuito. ¿Qué significa robusto? Que ocupa mucho espacio. ¿De acuerdo? Que ocupa mucho espacio. Entonces aplicamos el segundo. Ok, muchachos, a ver, analicen entonces el segundo. Si no terminan de copiar, cópienlo y empiezan a analizar el segundo circuito que he dibujado con respecto al derivado. En el fondo le dicen que se vaya, ¿ya? Despiértalo, despiértalo. Si tienes sueño, corre, ¿ah? No hay problema. Si no, tomo asistencia. Ok, a ver muchachos, ¿cómo sería? ¿Dónde analizo? ¿V más o V menos? V más. En V más, ¿qué voy a decir? Que es 0. Con respecto a eso, ¿qué digo en V menos? Acá tengo IC, IR y menos. Entonces, IC más IR más I menos es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la corriente en el condensador? C por la derivada de quién? De V menos VI sobre DT más la corriente de la resistencia V menos VO sobre R
más 0 igual a 0. Entonces, ¿qué tendría? C por la derivada de menos VI Sobre DT. de t más V menos VO sobre R. sobre R igual a 0. ¿A mí qué me interesa? VO. Entonces no tengo ni que integrar ni hacer nada, ¿no? Entonces, VO ¿a qué va a ser igual? VO va a ser C RC, ¿no? RC derivada de menos VI sobre DT. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, de la misma manera, acá yo puedo tener que VI sea continua o alterna, ¿no? Si el voltaje de entrada es corriente continua, ¿qué va a pasar? El voltaje de salida, ¿cuánto es la derivada de una constante? ¿Cuánto? 0. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? 0, porque acá sería 0 por cualquier cosa, ¿no? Y si el voltaje de entrada fuera una señal alterna, el voltaje de salida, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? RC derivada de menos VI de T. ¿Está bien? ¿Vamos a entender, muchachos? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Ok, cópienlo. Hacemos un par de ejercicios y hasta ahí llegamos hoy día. Sí, les va a salir carito. Porque es Villegas. Esa pedí su torno todavía. Un 20. Sí. Si quieren un 20, sí. Yo estoy por 20. Procesadora, todo, Si tiene todo, está perfecto entonces. la exposición. Ah, también. Rodamiento de 5 milímetros. Diámetro del tornillo. Bien. Ya. Ya. Tengo que volver a borrar, volver a hacer. La salida del OPAN 1 es la entrada del OPAN 2, ¿no? Los analizo por separado, siempre con respecto a un punto y todas sus variables, y empiezan a hacer las igualdades de tierra virtual hasta obtener VO. ¿Esto te mandé? No me acuerdo. No es malo. OPAN 1, ¿Cuántos? OPAN 2. Es más, por ser el primer ejercicio lo voy a hacer con colores. ¿Ya? Veamos. ¿Qué tengo aquí? V más 1, por darle un nombre, y V menos 1. ¿De acuerdo? Para entender que es del OPAN 1. ¿Ok? Entonces yo voy a decir con respecto a quién. ¿Cuál es el más sencillo? Este punto es el mismo que este, y es el mismo que este, y me genera este, ¿ah? Que es V o 1, ¿no? ¿De acuerdo? V o 1. Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuál es el más fácil? V más, ¿no? Entonces, en V más 1, ¿yo qué voy a decir? Y V más 1 es igual a ¿qué? A V. ¿De acuerdo? De ahí me voy a V menos 1. ¿Sí? V menos 1. Acá yo voy a tener V más 2, V menos 2 y V o 2. Y este VO ¿Qué has hecho con la resistencia? es el mismo que este, ¿no? ¿Qué has hecho con esto?
¿De acuerdo? Es el mismo punto, ¿sí? Tiene. Ok. Entonces, ¿yo qué voy a decir con respecto a v menos 1? ¿Yo qué tengo aquí? Yo tengo i menos 1. Voy a decir que tengo i1, digamos, por acá, i2. El nombre es lo de menos, ¿ah? Muchachos, ¿de acuerdo? El nombre es lo de menos. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir con respecto a este nodo que... ¿Qué voy a decir? Que i1 Más i2. más i2 Más i menos 1. más i menos 1 Igual a 0. es igual a 0, porque no hay más, ¿no? Son esos tres. Entonces, i1 a qué es igual? A v menos 1 Menos v menos V1. VO1. ¿De acuerdo? sobre r. Sobre 2K. K. ¿De acuerdo? Sobre 2K. Más. ¿Quién? V menos V menos V menos 1 menos VO2. VO2. VO, ¿no? Del segundo Sobre campo. VO entre un K. Y esto es Igual a 0. 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Vamos a entender? Ok, a mí quién me interesa, bueno, por tierra virtual. Por tierra virtual, ¿yo qué voy a decir? Que VI menos VO1, porque estoy reemplazando a este, ¿no? O sea, ya. Vamos a poner esto acá. Por tierra virtual, V menos 1 es igual a ¿qué? A V más 1, que es igual a VI. ¿Sí? Por esto. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo en esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? VI Que menos VI menos VO1 sobre 2K. sobre 2K más VI Menos VO2. menos VO sobre 1K es igual a 0. A mí quien me interesa en este caso es esta salida, no es el VO, es esta salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué me interesa esta salida? Porque esta salida es la entrada del segundo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que VO1, lo voy a hacer paso por paso, ya por ser el ejercicio. VI 2K menos VO1 2K más VI sobre un K. 1K menos VO sobre un K. sobre 1K Igual a 0. es igual a 0. Entonces, esto lo mando al otro lado y me queda positivo, ¿no? Entonces me quedaría que VO1 sobre 2K es igual a ¿quién? A VI sobre 2K más VI sobre 1K menos VO sobre 1K. ¿Estoy bien? Muchachos, ¿estoy bien? Ok. A esto le puedo sacar el mínimo. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 2K. ¿No? Sería 2K. Entonces, ¿qué voy a tener? VO1 sobre 2K es igual a ¿qué? Todo sobre 2K. ¿No? ¿Qué me quedaría? VI más 2 VI menos 2 VO. ¿Estoy bien? ¿Se va? Se va. Entonces, VO1 es igual a ¿qué? A 3 VI menos 2 VO. ¿De acuerdo? Hasta ahí tengo. ¿Ah? Ese es el primer ocampo. ¿Y por qué es menos? VI, pero ¿por qué es VI? Si al final son dos separados. ¿Por qué inicia con VI ahí? Topan, me olvido de todo. En el segundo. Me olvido de todo lo que he hecho hasta acá. ¿Ah? En el segundo pan, ¿yo qué voy a decir? VI más 2 sobre ¿Cuál es más 3, fácil? V más 2, ¿no? Entonces V más 2 es igual a ¿qué? A 0. Entonces, ¿yo qué voy a decir? En V menos 2. En V menos 2 yo tengo, a esto la vamos a llamar I3 porque ya hay un I1 y 2. A esto la vamos a llamar I4 y bueno, y esta corriente, ¿no? Mis corrientes de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir?
que I3 más I4 más I menos 2, ¿no? Más I menos 2 es igual a 0. I3, ¿qué es? Es V menos 2 menos VO1. ¿De acuerdo? Porque esto se llama VO1. Es todo esto, pero no me interesa. Yo voy a trabajar con el VO1. ¿No? Yo voy a trabajar con el VO1. Porque si no voy a tener mucha variable. ¿No? Si no voy a tener mucha variable. Esto entre 2K. Más V menos 2 menos VO2 sobre 2K. Esto es 0, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, por tierra virtual, yo que sé, que V más 2 es igual a V menos 2, que es igual a 0, de acá, ¿no? De ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que menos VO1, porque es 0 menos esto, ¿no? Sobre 2K más menos VO2 sobre 2K es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, se van, ¿no? Se van, ¿no? Porque sería denominador y ese denominador va a multiplicar al 0, se va. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué me interesa acá? VO2, ¿no? VO2 es igual a ¿qué? A menos VO1. Entonces, VO2, ahora sí puedo decir que es menos 3VI más 2VO. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Estoy bien? ¿Estamos bien? Muchachos, ¿estamos bien? Ok. Entonces ahora nos vamos a analizar ¿qué? El VO. Analicen todos los nodos que tengan, ¿ah? Yo estoy analizando, entre comillas, este nodo que es lo mismo que este nodo, estos dos nodos, y ahora analizo este. Entonces, ¿qué voy a decir? Que VO, no, bueno, con respecto a VO, ¿yo qué tengo? Tengo acá I4, I5 y acá I6, ¿de acuerdo? Y el I2 que viene, ¿no? Esta misma corriente que viene por acá, que es I2, tiene que tener el mismo nombre, no puede ser otra, ¿de acuerdo? No puede ser otra. Entonces, ¿qué voy a decir con respecto al nodo de VO? Que I2 más I5 más I6 es igual a 0, ¿de acuerdo? I2 en VO, ¿qué será? VO menos V menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Es este punto menos este, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre un K más I5 VO menos VO2 sobre un K más VO menos 0 sobre 4K. Esto es igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Me hago entender? Ok, entonces ¿qué tengo? Yo sé que V, bueno, dejémoslos ahí todavía. ¿Cómo será? Va a ser mínimo 4K. ¿De acuerdo? Mínimo 4K. ¿Qué voy a tener? 4VO menos 4V menos 1, ¿de acuerdo? Menos 4V menos 1 más 4VO menos 4VO2 más VO más VO, ¿no? Esto es igual a 0. Se va, ¿no? Este 4K se va con este 0. Entonces, ¿a mí qué me interesa acá? VO, ¿qué tengo? 4, 8, 9, ¿no? Tengo 9 VO menos 4 V menos 1 menos 4V O2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué tengo? Que VO es igual a ¿qué? Es igual a 4V
V menos 1 más 4 VO2 sobre 9. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo que recordar todos estos valores. Hasta ahí se supone mi respuesta. Pero yo tengo que recordar que V más 1 es igual a ¿qué? A V menos 1, que es igual a VI. ¿Qué más? Bueno, esto es en azul, ¿no? Vamos a hacerlo en sus colores. ¿No? Vamos a hacerlo en sus colores. Esto es para recordar que V más 1 es igual a V menos 1, que es igual a VI. Y que VO1 es igual a 3VI menos 2 VO. ¿No? ¿Sí? No. VO nomás. ¿De acuerdo? El otro es con respecto al OPAN 2. V más 1 es igual a V menos 1, que es igual a 0. Y también que VO2 es igual a menos 3 VI más 2 VO. ¿Cuál? ¿Acá? Primero. ¿Acá? Ah, disculpen. Esto es más 2 menos 2. ¿No? El azul es el primero pan, el rojo es el segundo pan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Entonces, con respecto a esto, entonces, ¿yo qué voy a decir? Que VO es igual a ¿qué? A 4 VI, estoy reemplazando, más 4 VO2. VO2 es esto, menos 3 VI más 2 VO. Todo esto sobre 9. ¿De acuerdo? Entonces, VO, ¿a qué es igual? A 4 VI. Esto sería menos 12 VI más 8 VO sobre 9. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este 9 lo dejo acá, para no hacerme problemas. ¿De acuerdo? Ese 9 lo dejo ahí. Entonces, ¿qué tendría? Este pasa a restar, ¿no? Sería, ya, para los que tienen problemas, esto sería menos 8 VI. Entonces, VO es igual a ¿cuánto? A menos 8 VI. ¿Qué me piden calcular? Bueno, pedían calcular la ganancia de voltaje. Si te piden el voltaje de salida, este es el voltaje de salida. Si te piden la ganancia de voltaje, sería VO sobre VI, que sería eso. Menos 16 miliamperios la salida. ¿Me vas a entender? O sea, si yo les doy, en vez de VI como variable, les digo VI, o ya, digamos, vale 2 voltios, 2 voltios, VI vale 2 voltios, ¿cuánto sería la salida? Menos 16. Eso sería la salida. La respuesta sería menos 16. ¿De acuerdo? Eso para practicar en casa. Les recomiendo, les estoy diciendo, analicen todos los nodos. Este punto no está en función a VO, está en función a ¿qué? A este punto, ¿no? Entonces acá pongan, digamos, Vx. Entonces van a tener que analizar V más, V menos, Vx y VO. ¿De acuerdo? Es más, VO ni siquiera, porque VO va a estar en función a Vx, ¿no? ¿De acuerdo? La respuesta les debe salir. ¿Perdón? No, con variables. R2 por R4, menos R2 por R4, menos R2 por R4, menos R2 por R3, menos R2 por R3, menos R3 por R4, todo sobre R1 sobre R3. ¿No? O sea, menos R2 R4, menos R2 R3,
menos R3, R4, todo sobre R1, R3. ¿Ya? Es para V más, para V menos. Ganancia de bolsa. Para V más. Eso es VO sobre VI. Eso es VO sobre VI. Eso no es.